Oh, such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Visit Blinds.com now for up to 45% off site-wide, plus a free professional measure. Rules and restrictions apply. Muchos son llamados, pero pocos elegidos. Esta frase, dicha por Jesús, encierra un misterio que ha intrigado a teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. A primera vista, sus palabras pueden parecer simples, pero su profundidad ofrece un vasto campo para la interpretación y la reflexión. Jesús la pronunció en el contexto de la parábola del banquete de bodas, una historia rica en simbolismo, donde la invitación al banquete representa el llamado divino a participar en el reino de Dios. El propósito de este guión es sumergirse en las diversas capas de significado de esta frase, explorando no solo lo que Jesús quiso decir, sino también el impacto de este mensaje a lo largo de la historia y su relevancia para hoy. Jesús, con sus parábolas, siempre desafiaba a sus oyentes a reflexionar sobre sus vidas y decisiones. La frase en cuestión nos obliga a considerar qué significa realmente ser llamado y qué diferencia a los elegidos. Es un llamado a la acción, pero también una advertencia sobre la responsabilidad que acompaña al llamado divino. A lo largo de este video exploraremos cómo esta declaración resuena en diferentes contextos, como teológico, histórico y personal. Y lo más importante, cómo aún desafía nuestra comprensión y práctica de la fe. Al entender lo que significa ser llamado, comenzamos a cuestionar el proceso por el cual alguien se convierte en elegido. Esta distinción no es trivial, y a lo largo del video desentrañaremos esta compleja relación. La profundidad de esta declaración de Jesús no se limita a una simple elección divina, sino que es una invitación a un viaje espiritual que pocos están dispuestos a seguir hasta el final. ¿Qué significa entonces responder a este llamado y ser elegido? También abordaremos el impacto de esta frase en la vida de los creyentes a lo largo de los siglos. Su mensaje ha trascendido el tiempo, moldeando la fe y las prácticas de millones de personas. Ya sea en tiempos de persecución o en momentos de paz, las palabras de Jesús continúan resonando, desafiándonos a vivir una fe auténtica y comprometida. Al final de este video, esperamos que tú, espectador, tengas una nueva perspectiva sobre lo que significa ser uno de los muchos llamados y tal vez te preguntes, ¿estoy entre los pocos elegidos? Para comprender la profundidad de las palabras de Jesús, es crucial colocarlas en su contexto histórico. La Judea del primer siglo era un caldero de tensiones políticas, sociales y religiosas. Bajo el dominio romano, el pueblo judío vivía con la esperanza de un Mesías que los liberara de la opresión y restaurara la gloria de Israel. Las expectativas eran altas y Jesús surgió como una figura que desafiaba las normas establecidas, tanto en su mensaje como en su comportamiento. Cuando pronunció la frase «muchos son llamados, pero pocos elegidos», no estaba hablando solo en términos espirituales, sino también confrontando las realidades de ese tiempo. La sociedad judía estaba dividida en varias sectas y grupos, cada uno con su interpretación de las Escrituras y su visión de cómo debería actuar el Mesías. Fariseos, saduceos, esenios y celotes competían por influencia y poder, mientras que el pueblo común esperaba señales de que el Mesías había llegado. En este escenario, Jesús surge como un líder espiritual que desafía tanto a la élite religiosa como a las expectativas populares. Su mensaje de un reino de Dios no terrenal, sino espiritual, desafiaba la visión tradicional del mesianismo. Cuando Jesús mencionó a los muchos llamados, hablaba a un público que ya estaba familiarizado con la idea de una invitación divina, pero que no todos aceptaban o comprendían.
El concepto de ser llamado era bien conocido en las escrituras hebreas, pero Jesús le dio un nuevo significado. Su mensaje era inclusivo, invitando a todos a participar en el reino de Dios, pero también era exigente, pidiendo una transformación completa de vida. Este era un mensaje que pocos estaban dispuestos a aceptar plenamente. Al entender el contexto histórico, nos damos cuenta de que la frase de Jesús no era solo una reflexión espiritual, sino también un comentario sobre las divisiones y las expectativas de su tiempo. Desafiaba a sus oyentes a reconsiderar lo que significaba ser parte del pueblo de Dios. Y, en última instancia, su mensaje apuntaba a una elección personal y profunda. ¿Quién respondería realmente al llamado y estaría dispuesto a seguir el camino estrecho para ser elegido? El llamado de Jesús, como se describe en los Evangelios, es una invitación universal. Muchos son llamados, se refiere al alcance amplio de esta invitación que Jesús ofreció a todos, independientemente de su origen, estatus o pasado. Ser llamado, en este contexto, es ser invitado a comenzar un viaje espiritual. Es una apertura a una nueva forma de vivir, guiada por los valores del reino de Dios. Sin embargo, este viaje no es simple ni fácil, requiere más que solo escuchar el llamado. Requiere una respuesta activa, una decisión de seguir a Jesús en todas las áreas de la vida. Responder al llamado significa abrazar una nueva identidad, moldeada por las enseñanzas de Jesús. Implica abandonar viejas formas de pensar y actuar, y adoptar una vida de fe, amor y justicia. Para muchos, el llamado es un despertar espiritual, una nueva conciencia de su conexión con lo divino y su responsabilidad en el mundo. Sin embargo, este despertar no es suficiente por sí solo. El viaje espiritual es continuo y exige perseverancia, disciplina y compromiso. Es aquí donde comienza la distinción entre ser llamado y ser elegido. A lo largo de la historia, muchos han sido llamados a seguir a Cristo, pero no todos respondieron de la misma manera. Algunos escucharon el llamado, pero optaron por seguir caminos más fáciles, menos exigentes. Otros, aunque inicialmente entusiasmados, se desanimaron ante las dificultades. Y hay aquellos que, a pesar de los desafíos, se mantuvieron firmes, viviendo una vida que reflejaba los valores del reino. Estos son los que podemos considerar como los elegidos. Ser elegido, por lo tanto, no es una cuestión de suerte, sino de respuesta fiel y continua al llamado divino. El llamado de Jesús es una oportunidad para todos, pero pocos aceptan plenamente el desafío que representa. Aquellos que lo hacen emprenden un viaje que transforma su vida y los pone en un camino de profunda realización espiritual. Sin embargo, como veremos en los siguientes subtítulos, este viaje no está exento de desafíos y complejidades. Ser elegido implica una dedicación que va más allá de lo ordinario, exigiendo una fe activa y un compromiso inquebrantable con los principios de Cristo. Los muchos llamados mencionados por Jesús son todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar y responder al Evangelio. En términos simples, esto significa que todos están invitados a participar en el reino de Dios. El llamado es abarcante, extendiéndose a toda la humanidad, independientemente de raza, cultura o condición social. Sin embargo, la respuesta al llamado es lo que realmente importa. No todos los que son llamados eligen seguir el camino que Jesús propone. Algunos escuchan, pero no actúan. Otros inician el viaje, pero se rinden en el camino. La invitación de Jesús es para todos, pero él sabía que no todos la aceptarían. En la parábola del banquete, que precede a esta declaración, muchos fueron invitados a la fiesta, pero pocos asistieron. Esto ilustra la realidad de que, a pesar de que la invitación se hace a muchos, la respuesta positiva es limitada. Los muchos llamados representan a la humanidad en su totalidad, todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Pero esta llamada también expone la libertad humana, la capacidad de aceptar o rechazar la invitación divina.
La historia de la Iglesia y de los movimientos cristianos a lo largo de los siglos muestra cómo esta dinámica se desarrolla en la práctica. Muchos escucharon el Evangelio y se unieron a la Iglesia, pero no todos permanecieron fieles o vivieron de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. La Iglesia siempre ha tenido que lidiar con la realidad de que no todos los que se unen a ella están verdaderamente comprometidos. Esto refuerza la idea de que ser llamado es solo el primer paso. El verdadero viaje comienza con la decisión de vivir como uno de los elegidos. En resumen, los muchos llamados son todos aquellos que tienen la oportunidad de conocer a Cristo y su mensaje. Sin embargo, el simple hecho de ser llamado no garantiza la elección final. La respuesta al llamado, demostrada a través de acciones y compromiso, es lo que distingue a aquellos que son realmente elegidos. Esta realidad nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado de Dios en nuestras vidas. Ser elegido, según la visión de Jesús, no es solo una designación divina aleatoria, sino un proceso que involucra tanto la respuesta humana como la gracia divina. Aquellos que son elegidos son aquellos que no solo han escuchado el llamado, sino que también han vivido de acuerdo con él, demostrando una fidelidad que va más allá de las palabras. Este proceso de elección implica una transformación interior que refleja el carácter de Cristo en sus acciones, pensamientos y actitudes. Ser elegido, por lo tanto, es más que un estatus, es un modo de vida que se alinea con los principios del reino de Dios. La elección de Dios, como se describe en las Escrituras, está estrechamente ligada a la respuesta humana. Jesús enfatiza repetidamente la importancia de vivir de acuerdo con su mensaje. Los elegidos son aquellos que no solo aceptan la invitación, sino que también se comprometen a vivir de una manera que refleje los valores del reino. Este compromiso no es fácil y a menudo implica sacrificios y desafíos. Sin embargo, es a través de estas dificultades que los elegidos demuestran su verdadera fe y dedicación. La idea de ser elegido también está ligada a la noción de responsabilidad. Los elegidos tienen una misión que cumplir, una responsabilidad de vivir y compartir las enseñanzas de Jesús. Esto implica una vida de servicio, amor al prójimo y búsqueda de la justicia. La elección divina no es solo un privilegio, sino un llamado a vivir una vida que glorifique a Dios y sirva a los demás. Los elegidos son, por lo tanto, aquellos que aceptan esta responsabilidad y viven en conformidad con ella. Ser elegido es estar en comunión íntima con Dios. Es una relación que va más allá del ritual o la religión. Es una conexión profunda con el Creador, basada en amor, fe y obediencia. Aquellos que son elegidos experimentan una vida llena de propósito y significado, encontrando realización en su jornada espiritual. Sin embargo, como veremos en los próximos bloques, esta jornada está llena de desafíos y no todos están dispuestos a pagar el precio para ser elegidos. Las parábolas de Jesús son historias ricas en simbolismo, diseñadas para transmitir profundas verdades espirituales. La frase «muchos son llamados, pero pocos elegidos» está directamente ligada a la parábola del banquete de bodas, pero no es la única. Jesús a menudo usaba parábolas para ilustrar el reino de Dios y la respuesta humana a él. Otras parábolas, como la del sembrador, la de los talentos y la de las 10 vírgenes, también exploran temas similares de llamado, elección y respuesta. En la parábola del sembrador, Jesús describe diferentes tipos de suelo que representan las diversas formas en que las personas responden a la palabra de Dios. Algunos suelos producen frutos, mientras que otros no. Esta parábola nos ayuda a entender por qué, aunque muchos son llamados, no todos responden de la manera correcta. La calidad del suelo, es decir, la disposición del corazón de cada persona, determina si podrá producir frutos y, por lo tanto, ser considerada una de las elegidas.
La parábola de los talentos explora la idea de responsabilidad y la respuesta a lo que se nos ha confiado. En esta historia, los siervos que invierten y multiplican los talentos son recompensados, mientras que el siervo que entierra su talento es castigado. Esta parábola sugiere que ser elegido no es solo una cuestión de escuchar el llamado, sino también de actuar de acuerdo con los dones y responsabilidades que Dios nos ha dado. Es una metáfora poderosa de cómo debemos vivir en respuesta al llamado de Dios. La parábola de las 10 vírgenes habla sobre estar preparado para la venida del novio, que simboliza a Cristo. Las vírgenes prudentes que están preparadas entran en el banquete, mientras que las imprudentes quedan afuera. Esta parábola refuerza la idea de vigilancia y preparación constante, indicando que ser elegido requiere una disposición espiritual continua. Juntas, estas parábolas ofrecen una visión más amplia de lo que significa ser llamado y elegido, destacando la importancia de la respuesta activa y el compromiso espiritual. La frase «muchos son llamados», pero pocos elegidos ha sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos. Desde los primeros padres de la Iglesia hasta los teólogos contemporáneos, este pasaje ha sido explorado para entender la naturaleza de la salvación, el papel del libre albedrío y la soberanía divina. Cada época trajo su propia perspectiva, moldeada por las cuestiones y desafíos de su tiempo. En los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia, como Agustín, abordaron esta frase en el contexto de la doctrina de la predestinación. Agustín argumentaba que Dios, en su omnisciencia, ya sabía quién respondería al llamado y, por lo tanto, estos eran los elegidos. Esta visión enfatizaba la soberanía divina y el misterio de la elección, sugiriendo que la elección de Dios se basaba en su conocimiento previo de las decisiones humanas. Durante la Reforma, teólogos como Juan Calvino y Martín Lutero revisitaron esta frase, cada uno aportando sus propias interpretaciones. Calvino, en particular, destacó la doctrina de la predestinación incondicional, donde Dios elige a los elegidos independientemente de las acciones humanas, reforzando la idea de que pocos son elegidos debido a la gracia soberana de Dios, y no por mérito humano. Esta visión, sin embargo, siempre ha sido controvertida y ha provocado intensos debates sobre la justicia divina y el papel del libre albedrío. En tiempos modernos, muchos teólogos han adoptado una visión más inclusiva de la frase. Argumentan que si bien muchos son llamados y pocos elegidos, esto no significa una exclusión arbitraria, sino que la elección está ligada a una respuesta genuina al llamado de Dios. Teólogos como Karl Barth enfatizaron que la elección divina es una oferta de gracia que requiere una respuesta personal. Este equilibrio entre la gracia divina y la responsabilidad humana sigue siendo un tema central en las discusiones teológicas contemporáneas. Así, a lo largo de los siglos, la frase «muchos son llamados, pero pocos elegidos» ha sido interpretada de diversas maneras, cada una ofreciendo una perspectiva única sobre la naturaleza de la fe y la salvación. La riqueza de estas interpretaciones nos muestra la profundidad de esta declaración y su impacto duradero en el pensamiento cristiano. El Evangelio de Mateo es el único lugar donde encontramos la frase «muchos son llamados, pero pocos elegidos» en los evangelios canónicos. Esto plantea cuestiones interesantes sobre la intención de Mateo al incluir esta declaración y cómo encaja en el tema general de su evangelio. Mateo escribe para una audiencia predominantemente judía con el objetivo de mostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y su mensaje a menudo se centra en cuestiones de justicia, reino y juicio. En Mateo, la frase aparece al final de la parábola del banquete de bodas, donde muchos son invitados a un banquete real, pero pocos asisten debidamente vestidos.
Esta parábola y la frase que la acompaña reflejan el énfasis de Mateo en la preparación y la justicia. Él presenta a Jesús como aquel que llama a todos al reino, pero también como el juez que selecciona a los que están verdaderamente preparados. Esta preparación no es solo externa, sino que refleja una transformación interna, un cambio de corazón que se alinea con la voluntad de Dios. Además, el énfasis de Mateo en la justicia y el juicio final es una lente a través de la cual debemos entender esta frase. Para Mateo, el reino de Dios es un llamado universal, pero también una responsabilidad personal. Aquellos que son elegidos son aquellos que, además de aceptar la invitación, viven de acuerdo con los valores del reino, demostrando justicia, misericordia. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Misericordia y fe. Esta visión está en armonía con el enfoque general de Mateo en cómo los seguidores de Jesús deben vivir sus vidas mientras esperan la consumación del reino. La frase en Mateo también sirve como una advertencia. Es una llamada a la vigilancia espiritual y a la autenticidad en la fe. No basta con ser llamado, es necesario vivir de acuerdo con el llamado. Mateo USA. Esta frase para desafiar a su audiencia a reflexionar sobre su propia respuesta al llamado de Jesús. ¿Están viviendo de acuerdo con los estándares del reino? ¿Están preparados para el juicio final? Estas son las preguntas que Mateo plantea ante sus lectores y que siguen resonando en la actualidad. El concepto de predestinación ha sido uno de los temas más debatidos en la teología cristiana, especialmente en relación con la frase «muchos son llamados, pero pocos escogidos». La idea de que Dios, en su soberanía, elige a algunos para la salvación incluso antes de la creación del mundo, plantea cuestiones complejas sobre la justicia, el libre albedrío y la responsabilidad humana. Esta doctrina, aunque se encuentra en varias formas en la teología cristiana, está más asociada con las tradiciones reformadas, particularmente a través de los escritos de Juan Calvino. Para Calvino, la predestinación es una expresión de la gracia soberana de Dios. Él argumentaba que Dios, en su omnisciencia, sabía quién respondería al llamado y por lo tanto los eligió para la salvación. Esta elección no se basaba en ningún mérito humano, sino enteramente en la gracia divina. Así, los pocos escogidos son aquellos que Dios, en su infinita sabiduría, predestinó para la vida eterna. Esta visión, sin embargo, generó controversia, especialmente en relación con el concepto de libre albedrío. Si Dios ya ha elegido quién será salvo, ¿cuál es el papel de la respuesta humana? Otros teólogos, como Tomás de Aquino, buscaron reconciliar la soberanía divina con el libre albedrío humano. Aquino propuso que, aunque Dios conoce todas las cosas y tiene un plan divino, los seres humanos aún tienen la libertad de responder al llamado de Dios. Para Aquino, la predestinación no excluye el libre albedrío, sino que funciona en armonía con él. Dios, en su gracia, ofrece el llamado a todos, pero aquellos que son escogidos son los que responden de manera libre y genuina. En la teología moderna, muchos teólogos prefieren enfatizar la universalidad del llamado y la importancia de la respuesta humana. Karl Barth, por ejemplo, argumentó que todos son llamados en Cristo y que la elección divina es una expresión del amor de Dios por toda la humanidad.
Para Barth, la predestinación debe verse a la luz de Jesucristo, quien es tanto el elegido como el rechazado por nosotros. Así, la elección de Dios es siempre una elección de amor, y la respuesta humana es esencial para vivir esa realidad. El concepto de predestinación, por lo tanto, continúa siendo un área de rica exploración teológica. La frase de Jesús, muchos son llamados, pero pocos escogidos, sirve como un punto de partida para reflexionar sobre la compleja interacción entre la gracia divina y la libertad humana. Y aunque las interpretaciones varían, lo que permanece constante es la comprensión de que la elección divina es un misterio profundo, envuelto en el amor y la sabiduría de Dios. El debate entre libre albedrío y elección divina es uno de los dilemas más antiguos y persistentes en la historia de la teología cristiana. La frase, muchos son llamados, pero pocos escogidos, pone de manifiesto este conflicto. Si Dios elige quién será salvo, ¿cuál es el papel del libre albedrío? Este es un tema que ha dividido a teólogos, filósofos y pensadores religiosos durante siglos, con diferentes tradiciones ofreciendo diversas respuestas. El concepto de libre albedrío sugiere que los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acción, incluida la decisión de responder o no al llamado de Dios. Esta visión es fundamental para muchas tradiciones cristianas, que enfatizan la responsabilidad personal y la capacidad de cada individuo de decidir su destino espiritual. Sin embargo, la idea de que Dios elige quién será salvo parece, a primera vista, contradecir esta libertad. ¿Cómo reconciliar la soberanía divina con la autonomía humana? En la historia de la teología se han hecho diversos intentos para resolver esta aparente paradoja. Agustín, por ejemplo, argumentaba que la gracia de Dios es irresistible para los escogidos, pero también afirmaba que los seres humanos tienen la capacidad de responder a la gracia. Por otro lado, teólogos como Pelagio insistían en que el libre albedrío humano era total, y que la elección de responder al llamado de Dios dependía enteramente de la voluntad humana. Esta divergencia llevó a largos debates y eventualmente a condenas eclesiásticas. La Reforma protestante trajo nuevas perspectivas a este debate. Martín Lutero enfatizó la depravación total de la humanidad y la necesidad de la gracia soberana de Dios para la salvación, lo que parecía minimizar el papel del libre albedrío. Juan Calvino fue aún más lejos, proponiendo la doctrina de la predestinación incondicional, donde la elección de Dios es totalmente independiente de las acciones humanas. Sin embargo, el arminianismo, que surgió como una reacción a esta visión, defendió que la gracia de Dios hace posible la respuesta humana, pero no la fuerza, preservando así el libre albedrío. Hoy en día muchos teólogos buscan un término medio, reconociendo la soberanía de Dios, pero también afirmando la importancia de la respuesta humana. La frase de Jesús sigue sirviendo como un desafío para reconciliar estas dos realidades. Nos recuerda que, aunque la elección divina es fundamental, el libre albedrío humano desempeña un papel crucial en el viaje espiritual. Esta tensión, aunque nunca completamente resuelta, continúa inspirando reflexión y debate, mostrando la complejidad y la profundidad del misterio de la fe cristiana. En el corazón de la frase, muchos son llamados, pero pocos elegidos, está la cuestión del compromiso personal. Jesús no solo llamó a sus seguidores a escuchar su mensaje, sino a comprometerse con él en todas las esferas de sus vidas. Este compromiso va más allá de una simple aceptación verbal del Evangelio. Exige una transformación completa de vida. La fe cristiana, como la presenta Jesús, no es pasiva, requiere acción, sacrificio y un profundo compromiso con los valores del reino de Dios. El compromiso personal se evidencia en las decisiones diarias que toma un seguidor de Cristo. Desde las pequeñas decisiones hasta los grandes sacrificios, cada acción refleja el grado de compromiso con la fe.
Los elegidos no son solo aquellos que han escuchado el llamado, sino aquellos que han respondido a él con una vida de dedicación continua. Este compromiso es lo que separa a los muchos que son llamados de los pocos que realmente se convierten en elegidos. Es un viaje que exige perseverancia, donde cada etapa está marcada por una renovación constante de la fe. Además, el compromiso personal en la fe implica una disposición para enfrentar adversidades y desafíos. Jesús nunca prometió una vida fácil para sus seguidores. Al contrario, Él advirtió sobre persecuciones, dificultades y el peso de llevar la cruz. Sin embargo, es a través de estas pruebas que la fe se fortalece y que se manifiesta la verdadera elección. Los elegidos son aquellos que permanecen firmes, incluso cuando el camino se vuelve difícil, demostrando que su compromiso no es superficial, sino profundamente arraigado en la fe. Este compromiso es también una respuesta al amor de Dios. Es un reflejo de la relación íntima que los elegidos tienen con Dios, una relación que va más allá del deber religioso y se convierte en una expresión de amor y gratitud. Aquellos que son elegidos viven no solo para sí mismos, sino para servir a Dios y a los demás, mostrando que el verdadero compromiso con la fe cristiana se vive a través del servicio, la humildad y el amor incondicional. Esta es la marca de los pocos que entre los muchos llamados son elegidos. La frase «muchos son llamados, pero pocos elegidos» también ofrece una poderosa reflexión sobre la condición humana. Nos confronta con la realidad de que, aunque muchos son invitados a participar del reino. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at RE Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. De Dios, pocos responden plenamente a esa invitación. Esta realidad nos lleva a considerar las barreras que impiden que las personas se conviertan en elegidas y cómo estas barreras reflejan la naturaleza humana. Cuestiones como el egoísmo, el miedo, la falta de fe y las distracciones mundanas a menudo alejan a las personas de la verdadera vida en Cristo. Esta reflexión nos desafía a pensar sobre lo que realmente motiva nuestras elecciones y cómo afectan nuestro destino espiritual. A menudo, la humanidad se siente atraída por promesas de éxito, comodidad y placer, que parecen ofrecer más gratificación inmediata que el camino más exigente de Cristo. Sin embargo, estas promesas son pasajeras y, de hecho, nos alejan del propósito mayor para el cual hemos sido llamados. La elección de seguir a Cristo y, por lo tanto, convertirse en uno de los elegidos, exige una renuncia a estas falsas promesas en favor de una verdad más profunda y duradera. Además, esta frase de Jesús revela una realidad dura. No todos los que escuchan el Evangelio están dispuestos a pagar el precio de seguirlo. La humanidad, en su debilidad, a menudo elige el camino más fácil, evitando los sacrificios necesarios para vivir una vida alineada con los valores del reino.
Esta tendencia revela la lucha constante entre el espíritu y la carne, donde el deseo de comodidad inmediata a menudo supera el llamado a una vida de disciplina y abnegación. Esta lucha es una constante en la vida de los creyentes y es uno de los mayores desafíos para aquellos que buscan ser elegidos. Sin embargo, la reflexión sobre muchos llamados, pocos elegidos, no debe verse solo de manera negativa. También nos anima a buscar ser parte de los pocos elegidos, a superar nuestras debilidades humanas y a vivir de acuerdo con el llamado de Dios. Esta reflexión es una oportunidad para examinarnos a nosotros mismos, para considerar lo que realmente valoramos en nuestras vidas y para comprometernos nuevamente con el camino de Cristo. Es un llamado a la acción, una oportunidad para convertirnos en más que solo llamados, sino verdaderamente elegidos. En el mundo moderno, la frase muchos son llamados pero pocos elegidos sigue teniendo una relevancia sorprendente. En una era marcada por distracciones constantes, materialismo y una creciente desconexión espiritual, el desafío de responder al llamado de Cristo es más significativo que nunca. Ser elegido en el siglo XXI no se trata solo de una identidad religiosa, sino de vivir una vida que refleje las enseñanzas de Jesús en un mundo que a menudo se opone a esos valores. Hoy, ser elegido significa resistir las presiones de una cultura dominante que a menudo promueve el egoísmo, la avaricia y la superficialidad. Implica abrazar una vida de simplicidad, integridad y servicio en un mundo que a menudo valora lo opuesto. Ser elegido en el contexto moderno es una declaración contra las normas culturales que glorifican el éxito material y el poder, colocando en su lugar los valores del reino de Dios, como el amor, la justicia y la compasión. Esto requiere valor y convicción, ya que los elegidos a menudo se encuentran en oposición a las corrientes predominantes de la sociedad. Además, ser elegido hoy significa estar atento al llamado de Dios en medio del ruido constante de la vida moderna. Con la tecnología y la información bombardeándonos a cada momento, es fácil perder el enfoque espiritual. Los elegidos son aquellos que pueden discernir la voz de Dios en medio de todas las demás y que responden a ese llamado con fidelidad. Esto requiere una vida de oración, meditación y estudio de las Escrituras, así como un compromiso con la comunidad de fe, donde se puede encontrar apoyo y aliento para continuar en el camino elegido. La relevancia de este mensaje en los días de hoy también se refleja en la necesidad de acción. En un mundo lleno de injusticia, pobreza y sufrimiento, los elegidos están llamados a hacer la diferencia. No basta con simplemente creer o hablar de la fe, se requiere acción. Esto significa involucrarse en causas que promuevan la justicia, ayudar a los necesitados y ser una luz en un mundo de oscuridad. Ser elegido en el siglo XXI es, por lo tanto, un llamado a ser un agente de transformación, viviendo de tal manera que el reino de Dios se manifieste en la tierra, aquí y ahora. A medida que el mundo evoluciona, las interpretaciones de las palabras de Jesús también se adaptan para seguir siendo relevantes para las nuevas generaciones. Muchos son llamados pero pocos elegidos es una frase que en tiempos modernos ha sido reinterpretada de varias maneras para reflejar las realidades contemporáneas. Estas interpretaciones van desde perspectivas teológicas tradicionales hasta enfoques más progresistas, pero todas buscan entender qué significa ser elegido en un mundo en constante cambio. Una interpretación moderna común es ver el llamado como una oportunidad universal para que todos experimenten la gracia y el amor de Dios, mientras que la elección está ligada a una respuesta personal y auténtica a ese llamado. En lugar de ver a los pocos elegidos como una élite espiritual predestinada, muchos teólogos contemporáneos prefieren enfatizar la responsabilidad individual en el camino de la fe.
Esta visión sugiere que todos tienen el potencial de ser elegidos siempre y cuando respondan al llamado con fe y acciones correspondientes. Otros pensadores modernos han explorado esta frase en el contexto de la justicia social y la inclusión. Argumentan que en un mundo marcado por desigualdades y exclusiones, los muchos llamados representan a la humanidad en su totalidad, y los pocos elegidos son aquellos que se comprometen a trabajar por la justicia, la igualdad y la paz. Ser elegido, en esta perspectiva, implica una responsabilidad social, un llamado a luchar por los marginados y oprimidos, reflejando el ministerio de Jesús en alcanzar a aquellos en las periferias de la sociedad. Además, en una era de pluralismo religioso, algunos teólogos han reinterpretado esta frase para incluir una visión más amplia de la salvación. En lugar de ver la elección divina como exclusiva para los cristianos, algunos defienden que el llamado de Dios es universal y que los elegidos se pueden encontrar en todas las tradiciones religiosas, respondiendo al llamado divino de maneras diferentes, pero igualmente válidas. Esta interpretación busca construir puentes entre diferentes religiones, enfatizando la unidad espiritual en lugar de la división. Estas interpretaciones modernas muestran cómo la frase de Jesús sigue siendo una fuente de inspiración y desafío, llevando a los creyentes a reflexionar sobre su fe y sus responsabilidades en el mundo de hoy. Al reexaminar las palabras de Jesús a la luz de las cuestiones contemporáneas, podemos encontrar nuevos significados y aplicaciones para este antiguo, pero eternamente relevante, mensaje. La gracia es un tema central en el cristianismo, y su papel en la elección divina es fundamental para entender la frase «muchos son llamados, pero pocos elegidos». La gracia es el favor inmerecido de Dios, concedido a todos, independientemente de sus méritos o acciones. Es a través de la gracia que somos llamados y por medio de ella que podemos ser elegidos. Sin embargo, la gracia no es algo que podamos controlar o manipular. Es un don de Dios, ofrecido libremente, pero que requiere una respuesta genuina para ser plenamente eficaz en nuestras vidas. Para muchos teólogos, la gracia es lo que hace posible la respuesta humana al llamado de Dios. Sin la gracia, estaríamos atrapados en nuestras debilidades y pecados, incapaces de responder adecuadamente a la invitación divina. La elección divina, entonces, no se basa en nuestros méritos o en nuestra capacidad para cumplir la ley, sino en nuestra aceptación de la gracia de Dios y en la transformación que esa gracia opera en nosotros. Los elegidos son aquellos que, habiendo recibido la gracia, permiten que ella transforme sus vidas de acuerdo con los propósitos de Dios. La doctrina de la gracia también nos recuerda la soberanía de Dios en la elección divina. Dios, en su infinita sabiduría y amor, elige a aquellos que responderán a su llamado. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. The six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways.
Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Porque sean superiores a los demás, sino porque Él ve en sus corazones una apertura a la acción de la gracia. Esta elección no es arbitraria, sino que siempre es un reflejo del amor y la justicia de Dios. Es a través de la gracia que somos capacitados para vivir como elegidos, cumpliendo el propósito para el cual hemos sido llamados. El papel de la gracia nos lleva a una comprensión más profunda de la humildad y la dependencia de Dios. Los elegidos no son aquellos que pueden jactarse de su propia justicia o esfuerzos, sino aquellos que reconocen su total dependencia de la gracia divina. La elección, por lo tanto, es una experiencia de humildad, donde los elegidos viven en gratitud por la gracia recibida y buscan en respuesta vivir vidas que glorifiquen a Dios. La gracia no solo nos llama, sino que también nos sostiene y nos guía en nuestro camino como elegidos. Ser elegido es más que un estatus espiritual, es un llamado a una vida de acción, compromiso y transformación continua. Vivir como uno de los elegidos significa alinear todas las áreas de la vida con las enseñanzas de Jesús, permitiendo que su mensaje impregne cada decisión, cada relación y cada elección. No es suficiente solo tener conocimiento o creencia, es necesario actuar de acuerdo con esa fe de manera concreta y diaria. Una manera práctica de vivir como uno de los elegidos es cultivando una vida de oración y estudio de las Escrituras. La oración nos conecta con Dios, nos ayuda a discernir su voluntad y nos da la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. El estudio de las Escrituras, a su vez, profundiza nuestra comprensión del mensaje de Cristo y nos orienta sobre cómo aplicarlo en nuestras vidas. Estos hábitos espirituales son fundamentales para mantener el enfoque y la motivación a lo largo del camino de la fe. Otra aplicación práctica es el servicio al prójimo. Jesús llamó a sus seguidores a amarse unos a otros y a servir de manera sacrificial. Vivir como uno de los elegidos implica buscar oportunidades para demostrar ese amor en acciones concretas, ya sea a través del trabajo voluntario, ayudando a los necesitados o simplemente siendo una presencia compasiva en la vida de las personas a nuestro alrededor. El servicio es una expresión tangible de nuestro compromiso con el reino de Dios y un reflejo de la vida de Cristo en nosotros. Vivir como uno de los elegidos exige una disposición para enfrentar los desafíos con fe y perseverancia. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero es a través de ellas que nuestra fe es probada y fortalecida. Los elegidos son aquellos que, a pesar de los obstáculos, mantienen su confianza en Dios y continúan siguiendo el camino de Cristo. Esa perseverancia es lo que nos distingue como seguidores verdaderos y comprometidos, dispuestos a seguir a Jesús hasta el final, independientemente de las circunstancias. Las historias de los elegidos a lo largo de la historia cristiana son testimonios poderosos de lo que significa vivir una vida dedicada a Dios. Desde los mártires de los primeros siglos hasta los santos y reformadores, estas figuras ejemplares nos muestran lo que es posible cuando alguien responde al llamado de Dios con fe y determinación. Sus vidas están marcadas por coraje, sacrificio y un profundo amor por Cristo, sirviendo de inspiración para todos los que buscan vivir como elegidos. Por ejemplo, la vida de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que resistió al régimen nazi, es un ejemplo de un elegido que permaneció firme en su fe, incluso ante la muerte. Su dedicación a la justicia y su disposición a sacrificar su propia vida en nombre de Cristo demuestran lo que significa ser verdaderamente elegido. Bonhoeffer no solo escuchó el llamado, sino que vivió de acuerdo con él, incluso cuando esto significaba confrontar el mal en su forma más terrible. Otro ejemplo es el de la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida al servicio de los más pobres entre los pobres.
Su trabajo incansable y su amor incondicional por los marginados son testimonios de una vida vivida en respuesta al llamado de Dios. La Madre Teresa fue una elegida que, a través de su compasión y humildad, mostró al mundo lo que significa seguir a Cristo de manera radical y auténtica. Estos testimonios personales no solo inspiran, sino que también nos desafían a considerar cómo estamos respondiendo al llamado de Dios en nuestras propias vidas. Las historias de los elegidos nos recuerdan que este camino no es fácil, pero es profundamente gratificante. Nos animan a vivir con propósito y a buscar continuamente la voluntad de Dios, confiando en que Él nos guiará y sostendrá en todo momento. Identificar el llamado interior es una de las experiencias más profundas y transformadoras en la vida de un creyente. Este llamado no es solo una vocación externa, sino una convicción interna de que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Descubrir esta misión espiritual puede llevar tiempo, reflexión y discernimiento, pero es esencial para vivir plenamente como uno de los elegidos. El primer paso para identificar tu misión espiritual es cultivar una vida de oración y escucha atenta. A menudo Dios habla en susurros suaves y es necesario silenciar el ruido a nuestro alrededor para escuchar su voz. La oración, acompañada de meditación y lectura de las Escrituras, abre nuestro corazón y mente para percibir las señales y orientaciones de Dios. Es en este espacio de comunión con lo divino que a menudo comenzamos a discernir lo que Él nos llama a hacer. Otra manera de identificar el llamado es reflexionar sobre los dones y talentos que Dios nos ha dado. Cada persona es única y posee habilidades y pasiones específicas que pueden ser utilizadas para servir al reino de Dios. Pregúntate, ¿qué amo hacer? ¿En qué áreas soy naturalmente bueno? ¿Cómo puedo usar estas habilidades para ayudar a los demás y glorificar a Dios? A menudo, nuestras pasiones y talentos son indicadores del propósito que Dios tiene para nosotros. También es importante buscar consejo y orientación de mentores espirituales o líderes religiosos. Hablar con alguien que tenga más experiencia en el camino de la fe puede traer claridad y confirmación sobre el llamado que sientes. Estas personas pueden ayudarte a identificar dones que quizás no hayas reconocido en ti mismo y ofrecer sabiduría sobre cómo avanzar en tu misión espiritual. El camino hacia ser uno de los elegidos no está exento de desafíos. De hecho, a menudo está marcado por luchas espirituales, emocionales e incluso físicas. Ser elegido implica una batalla constante contra las fuerzas que buscan alejarnos de Dios y de nuestro propósito. Estos desafíos, sin embargo, no son signos de derrota, sino oportunidades para crecer en fe y perseverancia. Uno de los mayores desafíos es el enfrentamiento con las tentaciones del mundo. Vivimos en una sociedad que valora el éxito material, el poder y el placer inmediato, a menudo en detrimento de los valores espirituales. Para ser elegido, es necesario resistir estas tentaciones y permanecer fiel a las enseñanzas de Jesús. Esto puede significar tomar decisiones difíciles, como renunciar a oportunidades que comprometen nuestros valores o enfrentar críticas por nuestra fe. Otro desafío significativo es enfrentar las dudas e incertidumbres. El camino de la fe no siempre es claro, y los momentos de duda son comunes. Incluso los grandes personajes bíblicos, como Moisés y David, enfrentaron periodos de cuestionamiento y desánimo. Sin embargo, es en esos momentos cuando la fe se refina. Ser elegido no significa que nunca tendremos dudas, sino que incluso en medio de ellas seguimos confiando en Dios y buscando su guía. Además, ser elegido puede traer consigo el peso de la responsabilidad. Aquellos que responden al llamado de Dios a menudo enfrentan altas expectativas y un profundo sentido de deber.
Esto puede ser abrumador, especialmente cuando nos sentimos inadecuados o despreparados. Sin embargo, la Escritura nos recuerda que Dios capacita a quienes llama. Él no nos deja solos en nuestras luchas, sino que nos da la fuerza y la sabiduría necesarias para cumplir nuestro propósito. La lucha por ser elegido también es una lucha contra el desánimo y la desesperanza. A veces, las dificultades de la vida pueden llevarnos a cuestionar si realmente somos elegidos o si estamos en el camino correcto. En esos momentos, es esencial recordar que la elección de Dios es irrevocable y que Él es fiel para completar la obra que comenzó en nosotros. La perseverancia es la clave para superar estos desafíos y continuar viviendo como uno de los elegidos. Muchos son llamados, pero pocos elegidos. Estas palabras de Jesús continúan resonando a lo largo de los siglos, desafiando a generaciones de creyentes a reflexionar sobre su fe y su respuesta al llamado de Dios. Esta frase no es solo una reflexión sobre la salvación, sino una invitación a una vida de compromiso, sacrificio y transformación. Nos recuerda que el llamado de Dios es universal, pero la respuesta es personal y requiere una decisión de vivir de acuerdo con los principios del reino. El legado de esta declaración en la fe cristiana es profundo. Ha inspirado sermones, estudios teológicos y reflexiones espirituales, moldeando la manera en que entendemos la relación entre Dios y la humanidad. La frase nos llama a considerar nuestra propia vida y a preguntar, ¿estoy viviendo como uno de los elegidos? Esta es una cuestión que trasciende el tiempo y la cultura, pues la búsqueda de una vida alineada con el llamado de Dios es un viaje continuo para todos los creyentes. Además, esta declaración nos recuerda la gracia de Dios en nuestra vida. Ser elegido no es algo que podamos conquistar por nosotros mismos, sino que es un don de Dios, recibido con humildad y gratitud. La elección divina es un misterio, pero también es una promesa de que, independientemente de los desafíos que enfrentemos, Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en nuestro camino de fe. En última instancia, muchos son llamados, pero pocos elegidos. Es un recordatorio del valor de una vida vivida en respuesta al llamado de Dios. Es un llamado a la acción, una oportunidad para reflexionar sobre nuestras prioridades y para comprometernos nuevamente con el camino de Cristo. Al esforzarnos por ser contados entre los elegidos, somos desafiados a vivir con integridad, compasión y fe, confiando en que Dios nos guiará en cada paso del camino. Y así, el legado de esta declaración continúa inspirándonos y guiándonos en nuestro viaje. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Espiritual.